Víctor Hugo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Magallanes, deje de perturbar, que vamos a hablar un rato con Víctor Perdón, Hugo. pensé que lo había pensado. ¿Me salió? No, le salió. Discúlpeme. Bueno, a ver, ¿cómo haces, Víctor Hugo? Una parte que yo siempre me pregunto cuando te escucho en la radio, cuando te veo por tele y demás, ¿cómo haces para bancar un montón de cosas que te pasan alrededor tuyo, alrededor de lo que pensás y de lo que transmitís también como idea en tus medios de comunicación, en tus espacios de comunicación? ¿Cómo te llevas con esa capacidad de resistir, con esa capacidad de, en todo caso, estar frágil alguna que otra vez, etcétera? Sí, a veces bien, a veces mal, a veces con angustia, en ocasiones con orgullo. Varía, depende cuál es el estímulo cada día. Sí. Nunca es igual. ¿Hiciste terapia alguna vez? No. ¿Y no te pasó en algún momento? Digo, por el tema de la contención, a veces uno necesita que alguien lo escuche y lo contenga en situaciones de ataques como vos sufrís cotidianamente de las corporaciones mediáticas. Yo te escucho a la mañana, soy oyente, y a veces a Lucho también, porque bueno, están en el mismo horario, escucho a los Es dos. verdad que competimos, pero me da vergüenza compiten. decir esa frase, No, está esa bien. palabra. Yo hago zapping. Y la verdad que uno te escucha y que es muy sentido lo que vos decís de lo que te duele cuando te difaman, dicen mentiras, te atacan. Y es como un ejercicio permanente que tenés que hacer y que lo querés hacer, ¿no? Porque otro diría, bueno, lo dejo pasar, ¿para qué voy a volver sobre eso? Y me preguntaba también de cómo lo tramitás. Vos decís, ¿no haces terapia por ahí a veces? Casi que es parte de la respuesta a Lucho. La catarsis de cada día ayuda mucho. Cuando uno tiene algo que te duele, angustia, preocupa, que querés aclarar y podés hacerlo, esas horas que yo tengo de programa, lo único que mortifica a veces es convertirte en un poco autorreferencial mucho rato. De vez en cuando me lo reprocho, pero en ocasiones entiendo que no existe otra posibilidad. Así que la catarsis es muy buena. La posibilidad de decir lo que me pasa, de refutar aquello que yo entiendo que pretende dañarme, me alivia. Víctor Hugo, tenemos preparado por la producción un informe para representarte otra vez. Dale. Es periodista, locutor y escritor. Relata fútbol como nadie y es fanático de la ópera, el teatro y la música clásica. Viene de Cardona, Uruguay, pero vive desde 1982 en Buenos Aires. Tiene una lucha personal contra los monopolios y su discurso mediático. Su nombre es Víctor Hugo Morales y está con nosotros en Todavía es temprano. Corregías, decías que en el año 81, febrero del 81. ¿Qué es Cardona? Cardona es un pueblo de 6.000 a 7.000 habitantes, por lo menos en mi época, que depende mucho del campo. La actividad agropecuaria es vital. ¿En el interior de Uruguay, digamos? A 180 kilómetros de Montevideo y casi la misma distancia de Buenos Aires. Nací en un punto muy equidistante de Montevideo y de Buenos Aires, como si fuera un anticipo de mi vida de rioplatense. ¿Volvés al pueblo? ¿Volvés? Sí, vuelvo para las elecciones fundamentalmente. ¿Y hay familia? ¿Tenés familia ahí? Sí, tengo los hijos de la segunda esposa de mi padre y sobre todo tengo muchos amigos de la época. ¿Vos votás allá? ¿Votás en Voto, Uruguay? sí, voto ¿Y acá también? Es una manera de volver. Ah, ok. Sí. Sí, los uruguayos, conozco muchos uruguayos que vuelven todos en el barco, ¿no? A votar. Es un recurso, Sí, claro, sí, 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 es una sí. fiesta cuando... Sí, sí. Porque casi todos son del mismo palo. Sí, los que los que vuelven. dejaste un ciudadano allá, digamos. Eso es lo que dejaste en Uruguay. Dejaste un ciudadano que cada tanto va y ejerce su... Sí, bueno, estamos hablando de mi pueblo, voy con un poco más de frecuencia a Montevideo. Sí. Pero los últimos años ha sido poco lo que puedo ir porque trabajo mucho. Sí. Me muevo bastante en distintas áreas y actividades aquí en la Argentina. Pero veíamos también en el informe que sos muy melómano, digamos, te gusta mucho la música y sos salidor también, sos un tipo que sale. Sí, yo salgo todas las noches de mi vida, Eso, veo más de 400 espectáculos por año en 365 días. Es mi cable a tierra, también es parte de la respuesta a la pregunta de cómo uno sobrelleva ciertos combates, ciertas confrontaciones. Y yo creo que es muy aliviador el mundo de los artistas, salir de uno, ocuparte de lo que está sucediendo en un escenario. Y normalmente cuando volvés
a tu propia persona, sos un poco mejor, por lo menos por un rato, a veces por varios días, según la calidad del espectáculo que hayas visto. Y tengo mucha suerte, porque en realidad me gusta todo. Yo soy una especie de notable espectador. Y hay una buena movida en Buenos Aires también alrededor de esto. No, Buenos Aires es impresionante en eso, ¿no? Impresionante, es una ciudad única. Compite con Nueva York y con Londres, París, son las cuatro. Berlín, que no la conozco tanto en cuanto al disfrute de espectáculos, pero he estado muchas veces. Me parece que son las ciudades más convocantes. No, mira, cada noche de Buenos Aires la única tortura es elegir a dónde vas. Claro. De verdad, para un tipo salidor, que conoce además a los artistas, a los actores, que les gusta ir a verlos, porque también los buenos amigos se sienten gratificados cuando uno los va a ver. Las invitaciones del Teatro Independiente, que son muy frecuentes, y yo voy mucho al Teatro Independiente porque me gusta enormemente, más la música. El litigio que se produce con aquello que ocurre una sola vez. Viene una orquesta, una gran orquesta. Ese día no podés faltar porque después quizás por años o nunca más lo podés ver. ¿Cómo te llevas en el espacio público, digamos, porque ahora sos una persona de algún periodista, digamos, que de alguna manera tiene una tensión pública muy importante, y eso tiene una traducción en la calle, en los espacios públicos y demás. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, hay gente que me estima y me lo hace notar, incluso me habla al respecto, y gente que no me estima y me lo hace notar con la mirada, con un reproche en el gesto, con el cuchicheo con otra persona tratando de hacerte entender que están hablando mal de vos. Depende de los sitios. En el Teatro Independiente, en la mayoría de los teatros de la Avenida Corrientes, me llevo bien con esos espectadores. En sitios un poquito más elitistas, como podría ser el Teatro Colón, yo me doy cuenta que hay muchísima gente, pero no toda, por cierto, que se corresponde con ideas que en estos momentos los hace ser reprochantes de mi persona, y me llevo muy bien con eso, porque ante cualquier persona yo puedo mirar a los ojos y contar mi vida, la tengo en el maletín además, cada dinero, cada hecho, cada episodio de mi vida está en situación de ser defendible. Entonces me siento cómodo, y yo estoy seguro que no hay ninguna persona, por reproche que tenga en la mirada, que pueda decirme nada a lo que yo no sepa responder. Y muchísimas veces yo podría ser acusatorio de ese tipo de personas. Hay mucha gente que desde el lugar que me habla a mí no me preocupa, porque normalmente son gente que está muy enojada con el tema de los derechos humanos, son gente muy de la derecha, gente muy despreocupada por el otro, gente que vive pensando en los aspectos económicos propios, pero nunca en lo que de inclusivo la sociedad argentina está buscando, con lo cual yo estoy muy a buenas, yo no tengo ningún tipo de problemas con ellos. Alguna vez, esporádicamente, he tenido alguna expresión disgustante, pero estoy preparado, trato de mentalmente saber que estoy expuesto a eso y lo sé sobrellevar, creo. ¿Seguís viviendo sin celular? Sí. ¿Cómo haces? No te puedo creer, ¿en serio? Sí, ¿Cómo ¿no tenés haces? celular? Qué bueno. Explicanos No. ¿Cómo haces? ¿Nunca tuviste? Tuve en una época, pero siempre muy esporádicamente. Lo dejaba, lo tomaba, ahora ya llevo como 10 años. ¿Y por qué no? Porque de cada 10 llamados, 9 le interesan a la persona que llama. Y en el mejor de los casos, un llamado me interesa a mí. Y la persona que realmente me busca, ustedes buscaron, pero mirá qué fácil llegaron. Yo no hablé nunca con la producción, nunca. Hasta que llegué a la puerta y dije, alguien me va a estar esperando. Con lo cual, a mí se llega. ¿Se puede vivir sin celular? Totalmente. Y cuando tengo algún apuro, soy un gran manguero de Alguien que te presta un llamadito. ¿Me permites hacer un llamadito? A veces hasta un taxista. ¿Quién te lo va a negar? Todo el mundo, claro, tiene... ¿Y te acordás los teléfonos? Porque eso también Claro, ¿dónde los tiene anotados? Iba a requiere preguntar tener una eso, agenda ¿no? telefónica en la memoria, Bueno, digamos, de la cabeza. los 20, 30, 40 teléfonos que a mí me interesan me los sé. Tengo buena memoria. Mirá qué bueno. Es increíble porque pensaba, bueno, quienes somos periodistas, no solo del teléfono, sino hasta los correos electrónicos, mail, estar el mail, online claro. todo el tiempo, recibiendo la información, todo eso te abstraes. Sí, yo creo que es tiempo que gano para mí también. Las conversaciones telefónicas a veces yo creo que llevan buena parte del día. A veces me preguntan cómo hago tantas cosas y tiene que ver con eso quizás, y también con poca vida social, de esa de invertir tiempo, qué sé yo, en cenas todos los días, con muchos amigos que, mira, cuando miras para atrás en esta época, por ejemplo, una de las cosas que te arrepentís es de los tiempos perdidos con alguna gente. En cenas que no tendrías que haber Que ido. no tendría que haber ido. ¿Por qué fui? Menos mal que he dado poco de mi tiempo en ese sentido. Me parece muy y bien. que no en todos los casos estoy arrepentido, por supuesto. Pero
hay que proteger, hay que defender el tiempo para lo que uno lo quiera. A mí es más fácil sacarme dinero, no me quiero ser el generoso, es más fácil sacarme dinero que tiempo, sin duda. El tiempo es dinero. El tiempo, no, el tiempo es disfrute, el tiempo es la posibilidad de darme todas las cosas. Trato de leer mucho, de escuchar mucho, de saber bastante, aunque no tenga un celular. Nuestra profesión es muy exigente en ese sentido. No puedes plantarte frente al micrófono en la conducción de un programa y que alguien te diga una cosa que vos no sepas. Te desautoriza mucho, por otra parte. Es muy difícil que yo entre mis colaboradores tenga la dificultad de que estén hablando de algo que yo no tengo la menor idea. Pasa que pensaba que, digamos, después de tanto oficio, tanto laburo, tanto trabajo, mejor dicho, en algún momento debes haberte hecho la pregunta de cuál es el nervio del problema que hoy tenemos los argentinos alrededor de la forma de relacionarnos. Si no, en algún momento hablabas del otro, de la idea de otredad que existe en esta sociedad y que tiene distintas formas de manifestarse. Pensaba si no pasa en algún sentido por ese lado, de acuerdo a lo que escucho y a lo que leo de vos, tu lectura sobre el problema que tenemos los argentinos en la forma de convivir, en la forma de relacionarnos. Nos hemos descubierto. La sociedad argentina en estos últimos 4 o 5 años sabe muchísimo más de sí misma. Sabemos bastante más. Y en ese descubrimiento cayeron todas las caretas y de alguna manera hubo que alinearse en los sectores que uno se sentía verdaderamente cómodo, en lo ideológico, etcétera. Y se ha producido una fuerte escisión política, ideológica, mucho más fuerte que nunca, porque han sido años que nos han fortalecido, nos han definido, nos han redondeado. Yo creo que soy la última persona de mi vida. Uno ha sido varias personas, pero está bueno. esta vez, y esto es una ayuda que me dio este tiempo formidable que se vive en la Argentina. El problema no es solamente, lo del otro tiene que ver con la ideología, tiene que ver con algo que define la izquierda quizás, cuánto te importa el otro. Pero el conflicto viene por lo que sabemos ahora de la sociedad argentina, sabemos de las corporaciones, sabemos cuál es el verdadero poder. Toda la vida los periodistas sentíamos que el poder era el gobierno, ahora sabemos que hay otras formas de poder. Es decir, antes lo intuíamos, ahora está constatado esto que ustedes estaban comentando de Macri, esta operación salida de las entrañas del Grupo Clarín, manejada mediáticamente en el fin de semana de una manera que da vergüenza y corroborada por Macri el día martes. Por eso pienso que esto salió de las entrañas de Clarín. Se le dijo a sus periodistas, a sus voceros, qué era lo que había que decir para que finalmente, cuando alguien dice, hagan algo por mí, Macri es el que dice, voy a hacer algo por esto. Y da la respuesta que dio ayer en un episodio en el que a mí me da la sensación, salvo que sea un pésimo lector de la política, podría ocurrir, en la que él le ha entregado a Mañeto el resto de su vida política. Con lo cual las ambiciones de él han quedado cercenadas por el egoísmo de Mañeto, porque además si el Grupo Clarín ha pensado que Macri podía ser el candidato de la derecha, no tendría que haberle permitido, si es que fue iniciativa de Macri, o no tenía que habérselo pedido, si fue iniciativa del Grupo Clarín, esto que ha hecho, porque resulta absolutamente devastador. Alguien de la política, en lo que hemos aprendido de esta sociedad, jamás podría ser alguien que responda a intereses que no sean los de su propio partido, los de su propia gente, los de su propia ideología. Cuando se responde a intereses corporativos es muy limitado lo que se puede ¿Te quedas esperar. un ratito más, Víctor Hugo? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, yo con mucho gusto. Bueno, conversamos un rato más, que está buenísima la conversa. Me da placer. Me parece que Magallanes, déjeme molestar. Tengo que ir a un Víctor Hugo, corte. ¿vas a seguir de Uruguay, mi viejo? Sí. ¿No me trae unos dólares? Espera, Magallanes, por favor. Le entrego yo mi tarjeta, ¿no? Pero no califica la Bueno. pregunta. Vamos a un corte en un ratito, volvemos con más Víctor Hugo. Dale.